Y bueno gente, al fin terminé todos los animes de temporada, lo cual debo decir que es un récord personal, pues en casi todas las temporadas dejo algunos sin probar por falta de tiempo. Como impresiones generales podría decir que es una season que no tiene una serie insignia súper fuerte, como la basada con Chainsaw Man, pero eso no es excusa para no tener algunas series ilusionantes, aunque como siempre empezaremos con mis drops, no tan drops esta vez. Empezamos con Inurinatara Tsuki no Hito ni Hiroareta. Esta vez puedo decir que los animes en primera persona nunca han sido mi fuerte, porque suelen ser historias muy simples o, como el propio anime te incita a pensar, están hechas para ser experiencias autoinmersivas. Sin embargo, este en particular me parecía un poquito más interesante que la media porque el protagonista tenía pensamientos. No hablaba por el hecho de haberse convertido, pues como dice el título, en un perro, pero en tendencias generales nunca teníamos una perspectiva del protagonista real porque éramos nosotros. Aquí se puede decir que sí la tenemos y me recuerda un poco al capítulo de cuando Rito también se convierte en un animal en Tolovru. Y justamente esta ha sido una decepción a priori, por lo menos, porque se ha centrado demasiado en ser un anime de fanservice y no explotar las características de poder vivir con la persona que el prota está enamorado, Inukai, y aprovechar en descubrir cosas que no sabía de ella y como hacerla con un enfoque más tierno. No, esta vez ha sido una serie ecchi, pura y dura, que sinceramente no ofrece nada bueno y nada nuevo, por lo que yo pueda recomendarla, pero la voy a seguir tal vez simplemente porque es un anime corto de 15 minutos y quizá entre las amigas de Inukai pueda encontrar algún valor a futuro. No lo creo porque el protagonista que está en Pochita es muy pero muy repelente y además no se ha explotado de la forma en que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, ahí está para el que quiera probarla. Vamos ahora con Sen no Kiseki, que según tengo entendido está basada en un videojuego, lo cual es una sorpresa porque hay más de uno basado en un videojuego que seguí esta temporada. ¿Y qué he de decir? Que el ambiente medieval, como dice el título, para mí en los animes actuales tiene que ser mucho más pensado, más bien trabajado de lo que era antes, porque la sobresaturación del género y del ambiente ha sido tal que tienes que sentirte identificado y tienes que sentir que la serie debe tener una esencia propia. Algo que no vi en Sen no Kiseki, principalmente por el uso de palabras que tienes que sobreentender, como las revoluciones, el hecho de los monstruos o del ambiente. Es algo que sabes a lo que te estás metiendo y que no es tu primera serie de este estilo, no te llamaría tanto la atención como para que lo fuera. La protagonista Labian algo me llamó la atención porque su pasado es un poco original y como que te da un poco de ganas de seguir viendo en qué va la historia, pero realmente no transmite el hecho de que realmente la serie se haya esforzado en darle un pasado muy trabajado con una trama a futuro, y me refiero a futuro simplemente en los 12 capítulos de esta temporada. Además, su género no es precisamente mi favorito, por lo que cuando yo me enfoco en una serie así, tiene que ser muy llamativa o muy buena para que la continúe viendo. No sé si a los que les gusten este tipo de series la considerarán en el promedio o quizás un poco arriba, pero para mí no representa algo muy único dentro de lo que es su género. Y por eso no la recomendaría, siendo que en acción tenemos muy buenas cosas como Nier Automata, que tristemente la han cancelado, pero bueno, de las que ya hablaremos más adelante. Y viendo que el punto fuerte debería ser la animación para las batallas no lo es tanto, me cuesta encontrarle un valor por sobre otras cosas de esta misma temporada. No voy a mentir, dudé bastante en dónde poner a Sugar Apple Fairy Tail porque no sé si la voy a continuar. A principio de la serie creo que La protagonista es bastante interesante, bastante única, sobre todo las expresiones graciosas que hace
me llamaron bastante la atención. El hecho de que su sueño sea ser amiga con las hadas pues no es algo nuevo, no es algo tan novedoso. Se nota que no tiene una historia tan grande y más va a basarse en la interacción entre el hada guerrera y la chica. Y depende a eso va a ser un romance mejor o peor. La verdad es que con el arquetipo que tenemos de la hada guerrera, por como es, ya he visto algunas historias de este estilo y puedo predecir bastantes cosas, o al menos creo que puedo. Quizá la serie sorprende y sea un final original o que nadie se esperaba, pero por lo que creo que va a pasar, no me parece que valga la pena seguirla hasta el final. Si acaso por la protagonista y por sus expresiones o por las interacciones que llega a tener con otras hadas o con otras personas, como ya lo hizo defendiendo al hada pequeñita del capítulo 1. Aún así, creo que le voy a dar el beneficio de la duda un par de capítulos más y por eso la dejé en posibles recomendados. Porque el diseño es muy bonito, muy agradable, a diferencia de Sen no Kiseki, que es bastante más genérico. Y además tiene bonito opening, de hecho me gustó bastante, es de mis favoritos. Como deseo personal, espero que vuelva el rubio del capítulo 1 porque dio bastante risa la interacción que lleva con Anne. Y también quiero ver un poco más del pasado de Shal. Espero que no sea algo tipo que masacraron a su familia y está solo, y que sea algo más relacionado con su pasado con los humanos, o algo más creativo, porque eso del pasado de matar a mi familia ya lo he visto muchísimo. Y nada, como alguien que ve poco shoujo, tengo esas expectativas, al menos por ahora. Seguimos con la segunda temporada de Futekigousha y a ver, voy a ser muy honesto aquí y diré que Futekigousha es un anime horrendo. Me parece de las peores cosas que he visto nunca, pero proporcionalmente me gusta muchísimo. No sé por qué, pero es increíblemente relajante. Quizá tenga algo que ver con que es como un One Punch Man versión mágica, pero con un protagonista menos carismático y sin tantas sorpresas. Si lo pongo en posibles recomendados es simplemente porque es muy popular y porque a mí me gusta bastante, pero realmente como una calidad de anime de magia es muy malo, es malísimo, recontra predecible. Y a pesar de que tiene uno que otro giro de guión que más que ser interesante, es interesante descubrir cuál va a ser, porque en cada arco que hubo en la primera temporada hubo uno. Y en lo que respecta a cosas únicamente de esta segunda temporada, puedo decir que lo que más me intrigó fue el mini Anos que se mostró en el flashback del capítulo 1 y la conspiración que hubo con otros alumnos que fueron a emboscar a los amigos de Anos, que probablemente se salven todos y no pase nada como siempre. Pero bueno, el chiste de esta serie es básicamente ver todos los poderes del rey demonio y que todo se solucione por eso. Y como dije al inicio, yo lo disfrutaré muchísimo, pero si tuviese que recomendárselo a alguien, sinceramente le diría que antes que ver Futekigousha, mejor escoja un anime isekai o mágico simplemente de otra temporada para ver, porque realmente no tiene nada nuevo que ofrecerte. Aunque quizás si disfrutas ver algunos animes sin riesgo de muerte y con magia alrededor, quizás seas como yo y te termine gustando a pesar de que realmente no sea una serie buena. Vamos a seguir ahora con Spy Kyohitsu, que es un anime de espías que ahora sí entramos en el rango de animes que me interesan bastante y que probablemente vaya a seguir al menos hasta la mitad. Y Spy Kyohitsu se ve como un anime escuela de espías. Espero que ese sea el rumbo que tome porque me parece una idea genial. Si bien es cierto que está muy orientado al fanservice por el hecho de que todas sean alumnas mujeres y probablemente tengan las personalidades típicas de un romance comedia, probablemente creo que va a ser una historia relativamente seria e interesante por los recursos de los espías que vamos a ver. Yo particularmente estaba bastante interesado en el pasado del profesor, o que les enseñe a abrir cerraduras, a colarse en lugares. No creo que hayamos tenido un anime así antes, y por lo que he visto tiene muy buenas seiyus para las chicas que no he oído hablar a todas. Y aunque la trama se base únicamente en un caso, lo cual sería una pena porque reduciría mucho las posibilidades en las que podemos ver a cada una de ellas
tratando de entrar en algún lugar, de robar algo o de engañar a alguien. Aún así creo que si es un solo caso como se aparenta en el primer capítulo, va a tener muchos pasos y eso quizá ayude un poco a diversificar las cosas que van a aprender. Por el momento creo que la líder, Lily, me ha caído muy bien en cuanto a personalidad. El hecho de que sea torpe, pero no a niveles de comedia, sino que para el nivel que se le exige es bastante deficiente, pero que aún así es capaz de ciertas cosas. Y el hecho de que la cita que tuvo con Klaus fue como su primer examen para ver de qué era capaz, y me llama la atención, me gustaría que sea algo parecido con el resto de las chicas, como para tratar de hacer diferentes clases con diferentes estilos. Y aunque creo que va a terminar siendo más o menos, no creo que sea una super historia, porque tampoco pinta como que hay alguien con un super pasado. Ya conocimos el pasado de Lily y es como el promedio, supongo, de lo que serán el resto de chicas. Al menos creo que será interesante por los trucos que hagan y los chistes que cuenten, además de uno que otro momento moe que siempre engancha para este tipo de animes. Y seguimos con uno que me ha encantado, el remake de Trigun Stampede, que pese a no haber visto su anime original, esta segunda versión me ha gustado bastante, pero tengo un miedo principal, y es que se vaya a volver estilo Engage Kiss, con un final demasiado abrupto y demasiado predecible, con un villano que no era la gran cosa. Por ejemplo, no sé qué tan fuerte será el papel del hermano de Bash, pero espero que sea un villano icónico, porque esa traición que hizo al principio de ser él el que realmente destruyó la nave y mató a todos los que estaban ahí con ellos, realmente no fue tan impactante como trataron de dirigirla. Pero sí que es emocionante al menos esperar ver qué será de la historia en un futuro. Al menos para mí, que no he visto el anime original, ya sé, supongo que muchos fans ya sabrán de qué trata y todo, pero es desde mi perspectiva. También el papel de Meryl me gustó bastante, me recuerda un poquito a el diseño de Dragon Ball, sobre todo por las expresiones que hacía, y la acción está muy buena. De hecho, la animación 3D es la más bonita que he visto en general en cualquier tipo de anime, incluso me parece superior a la de Beastars o superior a la de cualquier anime que he visto en este estilo. También creo que la historia da un poco una combinación con comedia, ¿no? Porque los policías que iban detrás de Bash estaban arrestándolo y cobrando la recompensa, pero de la nada su jefe intentó hacer una competencia con él, tratando de ganarle, pero en realidad no trataba de ganarle, sino simplemente de matarlo por pura diversión y destruir todo el pueblo en el que estaban, por lo cual empieza a carecer un poco de lógica en si es una comedia o si es algo serio. Pero creo que la mezcla, al menos para algo caricaturesco en este primer capítulo, ha sido bastante divertida. Tengo muchas ganas de saber qué es lo que sigue y si le dan su tiempo a cada cosa. Si cuando tienen que ser divertidos, así estilo más caricaturesco, lo hacen, y cuando tienen que centrarse en la historia seria, así como cuando abarquen más del hermano de Bash, lo hacen también. Entonces creo que estaremos entre una muy buena historia y que estoy deseando seguir viendo. Por fin, carajo, por fin la segunda temporada de Inspectre acaba de salir al aire, y desde hace 3 años que la estaba esperando. De hecho, la esperé tanto que no aguanté y me leí el manga. Sé que originalmente la historia es de una novela ligera y que tiene ciertos cambios, pero el manga me parece que ha sido una muy buena adaptación, y como lo leí desde el inicio también tuvo algunos agregados que son propios de los capítulos que adaptaron, que no los adaptaron completos. En esta segunda temporada creo que hay momentos muy especiales, muy bonitos, como cuando en los fuegos artificiales Kotoko y Kuro avanzan en su relación, o también el misterio que más me ha gustado de todo Kyoko Suiri
es el del abuelo que contrató a un espíritu zorro para matar a su esposa y cómo su nieta, su yerno y su hijo tratan de descubrir cuál fue la verdadera historia, y entre ellos hay traiciones e incluso Kotoko llega a hacer un giro de guión a último minuto. Gran arco de misterio. Una combinación que desde siempre fue increíblemente buena entre misterio, romance y drama, sumado a que la relación Kotoko-Kuro es muy bonita, que tiene varios puntos de avance de relación, que la comedia que hace Kotoko siempre es muy original e incluso me volví a reír con los chistes que ya me había leído previamente en manga. Hay momentos que son bastante memorables, como los flashbacks de Kotoko cuando estaba recién en la secundaria y empezaba a hablar con los yokais, y como la mayoría de gente le empezó a crear el rumor de que era mágica o de que era sobrenatural porque llegó a saber los secretos de la mayoría dentro de su salón. E incluso puede que lleguemos hasta una parte muy importante del manga donde Rika ya empieza a tomar más protagonismo y vemos la historia desde su perspectiva. Realmente tengo las expectativas bastante altas y sé que serán cumplidas bien si es que cumplen con adaptar bien el manga y son fieles, o al menos son fieles dentro de lo que pueden, y lo que agregan no rompe con la historia principal, que es muy buena. Ya lo hicieron en la primera temporada como una buena adaptación, pese a que no todo estaba en el orden en el que está en el manga. No importó, de todas maneras fue muy buena, y si se mantienen así, tengan por seguro que será un gran anime. Los que no se hayan visto la primera temporada incluso pueden no vérsela y probar esta segunda, porque no tiene mucho avance en la trama en la primera. Sí que explican algo del pasado de Kotoko y de Kuro respectivamente, pero para entender muchas cosas de la segunda no necesitas verla. Y espero que más gente le dé oportunidad, porque he visto que ha llamado más la atención de lo que yo me esperaba, siendo que tuvimos que esperar tanto para su segunda parte. Y seguimos con Nier Automata, un anime que creo lamentablemente fue cancelado o suspendido. No lo sé, no creo que sea algo como lo de Kubo, que simplemente estará en pausa unas semanas, sino que creo que tiene un problema más grave, pero al menos por lo que yo vi del primer capítulo ha sido muy interesante. Sí que la relación entre los dos robots ha sido un poco apresurada, como que el chico llegó a empatizar con ella muchísimo desde el principio y eso me parece un poco raro. Pero en sí, 2B y 9S han tenido interacciones memorables, con un muy buen CGI, con una buena animación 2D y con una historia bastante intrigante que, según tengo entendido, los propios fans del videojuego no lograron descifrar del todo, y justamente al final del primer capítulo te mencionan que tiene varios finales y según cada final puede ser una interpretación u otra. Al final creo que este mundo apocalíptico no es algo tan nuevo, pero sí la forma en cómo se presenta y lo que presumiblemente vaya a ser su historia. La recomendaría muchísimo si es que va a seguir, ojalá sea el caso, porque no tenemos tantos animes interesantes desde el inicio como este. Pero si no, de todas maneras voy a ver hasta lo que llegue el anime, y luego quizás si me atrapa muchísimo dé el salto al juego o a ver gameplays en internet a ver cómo sigue la historia. Finalmente no podía dejar de hablar de que usaron marionetas para el ending de este anime, con toda la explicación de los finales y como algo muy creativo que espero se mantenga en otros animes tanto del género como de otros géneros. Y finalmente el anime polémico de la temporada, y el que para mí es el central, Onimai, el cual es jodidamente raro, pero jodidamente divertido e incluso con un mensaje profundo detrás. ¿Por qué? Porque el objetivo al final de haberlo convertido en waifu es que cambie sus actitudes que tenía el hermano. Debo mencionar también que el estilo de dibujo es muy bonito, creo que es una característica propia del estudio que hizo Mushoku Tensei, que sabe hacer diseños bonitos, muy icónicos y muy originales, también basados en la obra original de la que pertenecen, claro, pero trasladándola muy bien a animación. También creo que la dinámica entre los hermanos Mihari y Mahiro es bastante divertida, sobre todo por el hecho de que lo obliga a hacer muchas cosas que no creo que sean necesarias para el experimento, aunque también vemos que lo ayuda a hacer nuevas actividades que lo van a hacer mejorar, como
socializar, como correr, como comprar ropa. Es bastante una mezcla bizarra entre cosas por las que tiene que mejorar y fetiches que la propia hermana se inventa. También creo que tiene un toque bastante similar a Himegoto, esa mezcla entre un mensaje que el protagonista tiene que aprender, más que en el proceso hace amistades o incluso se enamoran de él, con muchísimo, pero muchísimo moe extraño y perturbador que se disfraza por el concepto propio de la serie, que es, en este caso es de un trapo. Bueno, aún así creo que lo recomendaría bastante por la originalidad, porque el estudio tiene sello de calidad y porque simplemente da risa. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que en alguno hayamos coincidido. No todos los voy a seguir para final de temporada. Y realmente creo que esta no va a ser ni de lejos la mejor temporada del año. Esa creo que va a ser la siguiente, donde tendremos estrenos que espero muchísimo, como la parte final de Shingeki no Kyojin, como la segunda temporada de Masamune Kuno Revenge, como el estreno del anime de Kimi Zero, que ya espero comentar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.